Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo que Inspira. Yo soy Timo y estoy junto con Nati. ¿Cómo estás? Qué lindo volver a encontrarnos en esta semana para seguir compartiendo de la palabra de Dios, de nuestras experiencias y de cómo Dios nos fue enseñando en lo que es el camino del liderazgo. Y gracias a vos por estar cada semana del otro lado ahí acompañándonos. Mucha gente que nos deja los mensajitos, los likes, que nos siguen. Bueno, gracias a todos por el apoyo y recordá que si consideras que este material puede servirle a alguien más, compartilo con todos tus amigos, con todos aquellos que pueden llegar a usar este material para crecer, para aprender y para fortalecerse, ¿no? Bien, y si llegaste acá de casualidad, puedes seguirnos en redes sociales. Estamos como Timo y Nati Podcast en Instagram, en TikTok, en Spotify y en YouTube. Así es. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema que le pusimos el título La grandeza empieza en lo pequeño. Entonces, Timo, vos, por ejemplo, ¿qué te imaginaste cuando arrancaste el ministerio? ¿Qué te imaginabas de tu llamado? Creo que fue un poco volador. No sé si la mayoría se siente identificado, pero el llamado cuando yo empecé a servir en la iglesia, tenía llamado como al liderazgo, a pastorear jóvenes y demás. Y me acuerdo de una imagen que tengo grabada en la memoria. Yo recién arrancaba, estuvimos trabajando en la iglesia donde congregaba en ese tiempo, rompiendo una pared que era enorme, gigantesca. Y después de limpiar y ordenar un poco la iglesia, ya era de noche, yo estaba solo en la plataforma y cuando me paro en la plataforma, miro era de noche, no había nadie, la iglesia estaba vacía, miro para donde estaba como el auditorio y me imaginaba ahí como predicando a miles y como que por un momento me fui y volé, ¿viste? Como que Yo estaba en un estadio, era Dante Gebel, era no sé. Es que eso te iba a decir, bueno, nosotros somos como muy de la adolescencia de los estadios llenos de Dante Gebel, sí. Y creo que todos nosotros hemos imaginado que, bueno, a los 20 seguro que voy a ser como Dante Gebel y llenar un estadio. De hecho, yo hablaba con una amiga y siempre decíamos, ¿te imaginás cuando estemos viajando por las naciones y nos encontremos en los aeropuertos y te diga, ¿vos de dónde venís? ¿Y vos a dónde vas? Yo ya me imagino quién es esa amiga. Tal cual, es esa amiga. Entonces como que nuestra mente y nuestra imaginación nos lleva a volar y a tratar de vivir el llamado de otro, ¿no? Vivir el diseño que Dios tiene con otra persona y queremos los estadios, queremos los viajes, queremos la cancha llena, las miles de personas. Sí, queremos los seguidores, hoy queremos ser tendencia en redes sociales. O sea, como que nuestra imaginación nos lleva a que no eso, está ¿no? mal, ¿no? Como el aspirar y el querer algo grande. No digo que hay que pensar en chiquito, hay que pensar en grande, pero a veces el tema está en cuando vemos a otro, vemos el resultado del otro, anhelamos eso, pero en el corto plazo, sin el esfuerzo, sin el precio que pagó el otro para llegar a ese lugar. Digo, si uno escucha, no sé, hablando de Dante Gebel, que era con quien nosotros nos identificábamos cuando éramos adolescentes, si vos escuchás, el tipo se endeudaba, ¿no? Como que lo criticaban y pasó como por un montón de procesos en los cuales, creo que fue el costo que tuvo en su ministerio. Y nosotros simplemente creemos que vamos a llegar ahí de un día para el otro y el tema está cuando pasan los años y ¿dónde están los estadios? ¿Y dónde están los aeropuertos? ¿Y dónde están las multitudes que me van a escuchar? Y eso no ocurre y es cuando ahí empieza el diablo a usar eso para frustrarnos, para desanimarnos, para decir, bueno, al final esto no era para mí, ¿no? Entonces creo que entender los inicios y cómo son esos inicios también está bueno como para mantenernos. Yo creo que el problema nunca es empezar, el problema es permanecer, ¿no? Yo siempre cuento que cuando arranqué en la facultad había gente sentada en los pasillos, éramos muchísimos y cuando nos recibimos un puñado. Entonces, y por eso la Biblia tanto hace mención del permanecer, el que permaneciera hasta el fin. Entonces, bueno, por eso queremos animarte con este episodio a, ¿cómo son los comienzos? Y entender los comienzos nos va a permitir permanecer hasta
hasta llegar al objetivo y el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Porque miramos una foto de, no digo un producto terminado, pero un producto que nos gustaría tener o algo que nos gustaría parecernos, como una persona que ya está en una posición digamos, de renombre y de reconocimiento, pero a veces ignoramos el proceso que se pasa hasta eso, ¿no? En el episodio pasado hablamos sobre el desierto, que es necesario el desierto, pero ese desierto te va a llevar a que vos puedas crecer. Y es necesario que nosotros entendamos que lo que está destinado a ser grande siempre va a empezar por lo chico. Uh-huh. Creo que no hay algo que haya empezado, no hay una persona que haya empezado de una allá arriba. Jesús cuando empezó su ministerio estaba solo y estuvo en el desierto. Cualquiera de las personas que nosotros podemos ver en la Biblia empezaron de la misma manera. Entonces creo que nosotros tenemos que entender eso. No digo que no soñemos y no aspiremos a lo que Dios pone en nuestros corazones, porque hay cosas que las puso Dios, pero sí identificar primeramente qué es lo que nos está motivando, como hablábamos anteriormente. Y ahora, bueno, vamos a desarrollar de qué vamos a hablar. Bien. Mateo 25-23 dice: el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Qué interesante es esto, ¿no? Nosotros queremos multitudes, pero a veces no cuidamos los pequeños detalles. Nosotros queremos viajar por las naciones, pero no somos fieles en lo que se nos entrega hoy en las manos. Recién cuando vos me preguntabas esto de qué te imaginaste, yo acababa de romper una pared, que yo no les miento, era gigante, nunca vi una pared tan gruesa, y no es que teníamos una máquina, era con una masa gigante, y yo me acuerdo que después de romper esa pared soñaba todas las noches que seguía, me despertaba haciendo este movimiento y me dolían los brazos, me dolía absolutamente todo, y no era lo que yo había soñado en su momento. Pero cuando uno es fiel en lo poco, cuando uno es responsable con lo que se le concede en ese momento, es donde se cumple esto, ¿no? Dios primeramente te va a dar una pequeña porción, te va a dar algo para que digas, a ver si sos fiel y permaneces fiel en esto. Totalmente. De hecho, hay muchas veces en donde nosotros queremos algo y Dios dice, no, por ahora no te lo voy a dar. Creo que, y eso es la muestra de, ¿estás esperando que yo te dé para ser responsable? ¿O vas a ser responsable, te dé o no te dé? Claro, de hecho muchas veces los que soñamos con multitudes quizás no cuidamos a la única persona que tenemos al lado y la acompañamos y la mentoreamos. Quizás los que, no sé, soñamos con viajar, pero no te esforzás en viajar una hora en colectivo para ir a visitar a tal persona que necesita. Como que digo, ¿por qué creemos que Dios nos concedería irnos a la otra punta del mundo cuando no nos esforzamos por ir a otra ciudad a visitar a alguien que lo necesita? Digo, creo que son esas pequeñeces que son grandes para Dios encima, porque no son pequeñeces, digo, el estar mentoreando a una persona para Dios esa persona vale más que todo el oro del mundo. Entonces creo que es importante empezar a entender cuál es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios quiere que seamos fieles administradores de lo pequeño para que Él nos pueda confiar lo grande. Y acá hay una palabra que nombraste que me parece que es trascendental en esto, de empezar algo de que algo pequeño termine siendo grande. Uh-huh. Y es la fidelidad. Creo que todo líder, el desarrollo de un gran líder depende de dónde tiene el foco de su fidelidad. Si tu fidelidad está puesta en un resultado, estamos mal. Nuestra fidelidad tiene que estar puesta, direccionada al 100% en Dios, porque Él es el autor y Él es el consumador. Claro. Él es el que nos llama y nuestra fidelidad tiene que estar puesta 100% en Dios. Entonces, creo que ese es no sé si sería como la clave, pero sí lo más importante, por lo menos que queremos desarrollar en este episodio. Y queremos hablar de la vida de José. Creo que muchos conocemos la historia de José, está ahí en Génesis 39, podemos ver parte de su vida. Él fue una persona que terminó siendo gobernador,
pero al inicio la pasó pésimo. Terminó siendo gobernador de una potencia mundial de esa época, ¿no? Que no es menor. Sí. Era el imperio, era quien gobernaba absolutamente todo. En Génesis 39, del 2 al 4 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Dios, antes de decirle, José, vas a gobernar el mayor imperio de la época, primero dejó a ver cómo anda José gobernando una casa de un egipcio y en una posición de esclavitud. Vamos a ver cómo es José en esta posición. Algo chiquito, algo que nadie lo iba a ver, algo que él decía, bueno, lo voy a hacer porque no me queda otra, pero bueno, lo haré como pueda, ¿no? Como de mala gana. Esto no era lo que esperaba en mi vida. Recordemos que José era el hijo mimado de un padre que no estaba mal como posición económica. Entonces es como, podría haberse frustrado, enojado, pataleado y decir, bueno, lo voy a hacer, pero como hay una frase que anda dando vuelta con la peor de las ondas. Y José, sin embargo, fue ejemplar. Se le puso un desafío que era ser esclavo en la casa de un egipcio. Y este egipcio terminó poniéndolo en un lugar de asistente personal, porque todo lo que hacía tenía éxito, porque era responsable, porque era alguien que se ocupaba. De hecho, hay una parte donde dice que Potifar solo se ocupaba de ver qué comía, ¿no? Como que José se encargaba de todo, fiel en los primeros inicios. Y creo que eso demuestra la confianza que le tenía Potifar a José para delegarle absolutamente todo y decir, bueno, yo solamente voy a pensar en qué comer. Pero creo que esto es importante de detectar y de que tratemos de empezar a mirar qué tan fieles estamos siendo en lo poco que Dios nos da. Cuando Dios nos pone en una posición que quizás no es el llamado que hoy tenemos, pero es nuestro primer lugar para cuidar las ovejas, como le pasó a David. ¿Qué función estamos, o sea, qué responsabilidad estamos asumiendo y qué tan fieles somos en las tareas que se nos asignan? A veces queremos viajar a las naciones, pero no queremos, no sé, hacer la limpieza de nuestras casas o de la iglesia, por ejemplo. O queremos que Dios nos lleve a evangelizar y que Dios nos promueva, pero no estamos dispuestos a ser responsables con las pequeñeces que se nos pide de congregarnos, de poder participar en los discipulados que se nos pide. A veces como que tenemos una imagen un poco distorsionada y son esas pequeñas zorras las que terminan después arruinándonos a nosotros mismos y terminamos auto-boicoteándonos en el llamado. De hecho, muchas personas aspiran al pastorado, que es una buena aspiración. Digo, qué lindo que quieras pastorear, tener tu iglesia, tu comunidad local. Sin embargo, tu primer ministerio es en tu casa. Entonces, si vos no sos un buen administrador, si no pagas las deudas que tenés, si no hay orden en tu casa, ¿por qué crees que Dios te va a confiar su casa? ¿No? Y sus hijos. Entonces creo que en todo detalle nosotros tenemos que ser fieles, sabiendo que Dios, como hablamos en el episodio anterior, nos está poniendo a prueba para ver si somos aptos para lo nuevo que viene y lo grande que viene. De hecho, me acordaba, una vez hablaba con alguien y me contaba su sueño, su llamado, que era el llamado a pastorear. Y me contaba, bueno, porque tengo el llamado a ser pastor y esto y lo otro. Y me contaba que, bueno, que quería empezar en el instituto y que, bueno, después quería abrir una iglesia. Ok, yo lo escuchaba. Y en un momento le digo, y hoy, ¿a quién estás pastoreando? Y me miró raro primero. Sí, no, pero todavía no soy pastor. Ok, vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Vos querés ser pastor? ¿A quién estás pastoreando hoy?
Porque para vos ser pastor, primeramente te tenés que desarrollar. No es que vos vas a un instituto bíblico y vas a estudiar y a partir de ese momento vas a ser pastor y sos ir pastor y ya todo el mundo te reconoce y te sigue. El pastor se desarrolla en el día a día. Para ser pastor no es que tenés que tener un título o ser nombrado pastor. Tenés que seguir a alguien, tenés que acompañar a alguien, tenés que cuidar de alguien. Ese es el trabajo de un pastor. Alimentar a las ovejas. Cuidar, que creo que a veces lo perdemos de vista y queremos el llamado, pero no estamos dispuestos a ser fieles en lo poco. Entonces, a veces no entendemos el orden de las cosas, ¿no? Entonces, José fue fiel en la esclavitud. José fue fiel en la casa de Potifar. Y eso lo posicionó para poder administrar un reino. Así es, y luego fue fiel en la prisión, ¿no? Fue a la cárcel y aún así fue fiel y tuvo integridad bajo presión. También sigue diciendo que, dice que José, en Génesis 39, 21 y 22, dice, José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí. Bueno, esto es cuando la esposa de Potifar quiere estar con él y bueno, y que él sea infiel a su propio amo, ¿no? También, mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Creo que poder ser fiel y también creo que es importante esta enseñanza que nos deja José. Él no le dio lo mismo, fue respetuoso con lo que Dios le dio, fue respetuoso con lo que Potifar, el lugar que Potifar le dio. Creo que tuvo gratitud hacia eso, no abusó de la confianza de Potifar. Y yo creo que muchas veces abusamos de la confianza de Dios. Y es como que, bueno, y tomamos muchas cosas a la ligera, ¿no? Sí, la confianza de Dios, porque quizás no somos íntegros, ¿no? En muchas ocasiones tomamos las cosas por ahí con mucha liviandad y tampoco a veces somos íntegros en las cosas que se nos delegan. No sé, en el trabajo se te pone en una posición y en vez de aprovechar para ser fiel y honrar la confianza que se te está otorgando, utilizamos ese lugar como para empezar a hacer cosas que no son correctas. La viveza criolla, la ¿no? viveza que a veces se llama. Argentina o donde estés, que a veces nos termina jugando en contra. Y creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser fieles en nuestra integridad. Y cuando estamos sometidos bajo presión, donde se empieza a presentar la tentación, cómo está puesta nuestra fidelidad. Podemos equivocarnos, pero podemos también levantarnos y empezar a aprender de esos errores. Y creo que nosotros necesitamos aprender esto, ¿no? Él había sido injustamente encarcelado después de esto porque él se negó a acostarse con la esposa de Potifar. De hecho, la Biblia sigue diciendo, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor, pese a que estaba injustamente en ese lugar. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel y poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Y acá creo que a veces lo leemos y quizás no dimensionamos. José fue encarcelado injustamente. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por su propia sangre, lo quisieron matar y lo terminaron vendiendo. Después Dios lo posiciona, lo terminan metiendo en la cárcel y en ese momento, estando en la cárcel, él no negoció su fidelidad a Dios. Y creo que nosotros a veces decimos, Dios se olvidó de mí.
y automáticamente nuestra fidelidad a Dios empieza a verse alterada porque decimos, Dios me llamó hace 10 años, estoy confiando en su palabra, le estoy siendo fiel, hablan mal de mí, me meten preso, mis hermanos me traicionan, en la iglesia no me reconocen, el pastor no me quiere, no me saluda, el líder no me llama o el líder me llama mucho, dependiendo de cuál es la persona. Y creo que no nos damos cuenta de que José estaba en un momento muy difícil de su vida y aún así su integridad permaneció intacta. Eso es ser fiel y eso es lo que provocó que José termine posicionándose en el reino, ¿no? Totalmente. Y bueno, después también fue fiel en la interpretación de sueños, usando los dones con humildad. Génesis 41:16 dice, eso no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. El reconocer que no es por su fuerza, por su poder, por lo que él sabe, sino es porque es a través de él que Dios lo usa, pero es Dios quien obra, quien hace todo. Y creo que esa humildad es quien también lo llevó tan lejos a José, ¿no? Sí, muchas veces Dios nos usa para algo y terminamos como diciendo, asqueroso que soy. Sí. Y creo que no tiene que ser nuestra actitud, tenemos que tener el enfoque correcto. Ser fiel significa no solamente usar con responsabilidad, sino también con humildad nuestro talento. Dios puso talento en nosotros y el talento quizás muchas veces va a ser un trampolín en nuestras vidas. El talento quizás muchas veces te posicione, pero el talento no te olvides y no nos olvidemos que cada talento que tenemos es puesto por Dios y fue Dios quien nos concedió, fue Dios quien nos permitió pasar cada uno de los desiertos, como hablábamos anteriormente, y ese desierto nos está preparando para que nosotros entendamos que la grandeza de nuestro llamado va a depender de qué tan fieles somos en lo poco. Por eso es tan importante estar alineados con Dios, porque los seres humanos tendemos a que nuestro ego se infle ante los aplausos, ante los agradecimientos. Y entonces es como que empezamos a decir, wow, soy yo que sé hacer muy bien esto, ¿no? Es importante mantenernos en la relación correcta con Dios para que eso no nos altere y creamos que somos nosotros y no Dios. Bien, Salmo 119:30 dice, he escogido el camino de la fidelidad, he preferido tus leyes. Y esto me gusta porque esto es una elección. Nosotros elegimos todos los días serle fiel a Dios. Nosotros todos los días tomamos la decisión si vamos a honrar el llamado siendo fiel en las pequeñas cosas. Si nosotros vamos a honrar lo que nosotros imaginamos grande, siendo fiel con lo poquito, siendo fiel con lo que nadie ve, siendo fiel con lo que quizás otros desestiman, siendo fiel con las cosas que a otros les da igual y dicen que lo haga otro. No, este es parte de mi llamado y Dios lo puso en mi corazón. Y entender que el camino hacia la grandeza no comienza en el trono. José no arrancó en el trono, José arrancó siendo esclavo, José arrancó en el pozo. Y creo que honrar tu pozo, honrar la esclavitud, honrar la cárcel es serle fiel a Dios en los momentos de intimidad, en los momentos de soledad, en los momentos de frustración, en los momentos en donde consideramos que lo que estamos haciendo quizás no es relevante, porque son esos momentos lo que terminan catapultando nuestro llamado, lo que termina transformando algo chico en algo inmenso, porque quien nos llamó es fiel, el que te llamó es fiel, el que va a cumplir y el que va a terminar de procesarnos para que en el momento oportuno nosotros podamos ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos, pero tenemos que ser fiel en lo poco. Así, llegaste hasta acá. Muchísimas gracias por quedarte. Esperamos que estés ahí atento a estas palabras porque creo que es importante que todos la entendamos y que si
si estás como cuestionando, che, ¿dónde estoy hoy? No lo cuestiones más. Sé fiel en el lugar donde estás. Y si quizás ya estás llegando a ese trono que llegó José, recordá siempre tus inicios, de dónde Dios te sacó, cómo Dios te ayudó, cómo Dios abrió las puertas. Y eso te va a mantener en el eje correcto para después no creerte que es por tus fuerzas o es por tus habilidades. Así que bueno, déjanos en comentarios qué te parece el episodio de hoy y no te olvides de darle like, de suscribirte y de compartirlo con todos aquellos que consideres que les puede servir esta info. Bueno, pero ¿qué hacemos con todo esto que hoy aprendimos? ¿Cuál es cómo ponemos en acción todo esto? Bien, creo que nosotros necesitamos identificar, tomando la vida de José como ejemplo, nosotros necesitamos identificar cada uno de estos puntos, ¿no? Deberíamos identificar primeramente hoy en nuestra vida cuál sería la casa de Potifar. O sea, cuál es ese lugar en donde decimos, ¿qué hago acá sirviéndole a este pagano? Por decirlo, ¿qué hago acá siendo esclavo de alguien? Cuando mi llamado es ser, no sé, un líder, cuando mi llamado es ser predicador, profeta, el llamado que tengas. Identifica cuál es ese lugar. Identifica cuál es la prisión. Quizás hoy te sentís aprisionado por alguna situación. Decís, Dios, esto me está atormentando. Pero en cada uno de esos lugares, procurá serle fiel a Dios. Identifica cuál es, en dónde estés parado. Y una vez que vos identifiques eso, decidí hoy serle fiel. Y serle fiel a Dios es tener una actitud correcta en el momento en donde nadie la tendría. En el momento en donde otros cuestionarían a Dios, nosotros decimos, yo decido honrar a Dios. Un ejemplo claro que a veces lo vemos a diario es cuando estoy bajo un líder que yo considero que es desastroso, ¿no? Que puede pasar. Estoy bajo un líder que no ama a las ovejas. Estoy bajo un líder que me parece injusto que esté liderando. Llámese líder dentro de la iglesia o llámese jefe, ¿no? En un trabajo. Pero es como, entonces, ahí es donde Dios con más razón te ve. Con más razón ves si sos obediente a una Potifar que era un amo pagano, ¿no? Y entonces, pero es ahí donde Dios ve tu fidelidad. Cuanto más consideres que es injusto quien está por sobre vos, más bendecí, más obedecé, más sé fiel, más encárgate de todo como lo hacía José. Y créeme que ese va a ser tu trampolín. Pero deja de renegar, deja de cuestionar, deja de decir, bueno, voy a esperar a que me cambien este líder para poder crecer. No va a suceder porque tenés que superar esa prueba también, que es de ser fiel aun cuando todo te parece injusto, aun cuando todo te parece que no es correcto. Ahí es donde Dios más te va a formar y más va a decir, bueno, si es fiel en esta situación tan injusta, va a ser fiel en todo, ¿no? Sí. Y creo que la actitud con la que nosotros enfrentamos estas situaciones es lo que termina demostrando y revelando lo que está en nuestros corazones. Así es. Después también ser fiel en nuestra integridad. Cuando nadie nos ve o cuando nosotros prometimos algo, ser fiel a nuestra palabra, cumplir con nuestras responsabilidades. Habla de nuestra integridad. Y también, por último, también ser fiel en nuestro servicio. Nuestros servicios, nuestros dones están en nosotros para servir a alguien. Nuestros dones y talento, todo lo que Dios depositó en nosotros no es para nuestro beneficio, es para el beneficio de alguien. Y entender esto es crucial para que nuestro llamado, que hoy empezó chiquito, termine siendo exponencialmente grande. Así es. Y bueno, finalizamos con nuestra frase del día, que insisto, volvimos a repetir autor porque nos encanta y es Moody. Y esta frase dice, hay muchos de nosotros que están dispuestos a hacer grandes cosas para el Señor, pero pocos están dispuestos a hacer las cosas pequeñas. Así que podamos hoy de este episodio salir diciendo, Señor, Señor, quiero hacer lo que nadie quiere hacer.
acá estoy dispuesto a hacer las cosas esas chiquitas que todo el mundo aspira. Yo quiero hacer las cosas chiquitas, quiero arrancar por ahí. Y creo que es la mejor preparación para lo que se viene. Así que anímate a ser de los que estén dispuestos a hacer esas cosas pequeñas, pero tan importantes que Dios quiere en este tiempo. Nos reencontramos en nuestro siguiente episodio. Espero que andes muy bien.